¿Sabía usted que existe un mecanismo procesal que fundamentalmente consiste en la aceptación formal por parte del inculpado sobre los hechos que le imputan? Todo esto con la finalidad de dar por concluido un proceso sin requerir un extenuante proceso penal. Bienvenidos y bienvenidas a Yaikuna Judicial. Hoy hablaremos acerca de los aspectos problemáticos y alcances de la conclusión anticipada del juicio oral. Para ello nos acompaña el doctor José Ruperto Merino Iberos, juez del 8º Juzgado Penal Unipersonal. Bienvenido, doctora Yaikuna Judicial. Okay, muchas gracias por la invitación hecha por este programa Yaikuna Judicial, que preside pues, nuestro presidente de la Corte Superior de Justicia, el Lambayeque, en este acto. Gracias por la invitación y estoy llano a contestar las preguntas que se me realicen. Bien, doctor. En sus palabras y bajo la experiencia que usted tiene como magistrado dentro de nuestra Corte, ¿en qué consiste la conclusión anticipada? A ver, en primer lugar, el término de conclusión anticipada del juicio oral es concluir anticipadamente, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos, a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que ni un procesado puede someterse a un proceso, ¿no? Digamos, tiene el derecho en este caso, de un juicio justo. Sin embargo, este sistema, como una justicia negociada prácticamente hablando en sí, ¿no? Previene que concluir anticipadamente, o sea, ahorra todo un proceso al Estado, claro, efectivamente le ahorra todo el dinero, porque tendríamos que llamar, por ejemplo, en juicios largos, por ejemplo, un delito de tenencia ilegal de armas de fuego, por ejemplo, llegan los peritos policiales, criminalística, y llegan los efectivos policiales. Entonces, al no participar, ellos siguen todo su proceso, o sea, toda su secuencia con normalidad su trabajo, ¿no? En este caso, recogemos a la conclusión anticipada en el sistema anglosajón, ¿no? Donde habla sobre la justicia negociada, ¿no? Esa justicia negociada que permite que el procesado unilateralmente, con su voz de la defensa, reconozca el hecho en materia de imputación. Por ejemplo, en los delitos de omisión de asistencia familiar, conducción en estabilidad, que no se necesita mayor bagaje probatorio, mayormente la gente entra a participar con la finalidad de que su proceso prácticamente concluya en aceptación de cargo, ¿no? Pero en este caso el magistrado, ¿no?, responsable de ese hecho tendría que comprobar mínimamente que el hecho que se le está imputando tenga probanza, ¿no? Y cuénteme, doctor, ¿la aceptación de estos cargos por parte del imputado es total o puede ser parcial? A ver, la aceptación puede ser total, efectivamente, ¿no? Si hay un acuerdo total, por ejemplo, pena y reparación civil, es total. Puede ser parcial, en que el acusado puede aceptar pena o puede aceptar reparación civil, ¿no? Entonces, el magistrado puede decir, está aprobado, por ejemplo, ahora la reparación civil y vamos a un extremo, ¿no? En este caso, la pena. Incluso, podría ser un acuerdo, digamos, netamente total, ¿no? Pero, por ejemplo, en los delitos de omisión de asistencia familiar, pena y reparación civil. Pero no está de acuerdo, por ejemplo, en la calidad de la imposición de la pena. ¿Qué hablo de calidad de imposición de la pena? Es que sea una de carácter efectiva, porque a veces no pagan estos señores y entonces el fiscal dice, no, yo no estoy de acuerdo que esta pena sea suspendida, sino sea de carácter efectiva por el tiempo transcurrido que ha pasado en este caso una pensión no pagada, ¿no? Y ya que usted menciona que sobre el fiscal que tiene discrepancia, ¿no? Hay un término, discrecionalidad del fiscal. ¿Qué significa ya, eso? La discrecionalidad del fiscal, ¿a qué debemos entenderle en sí, ¿no? Que nadie lo puede obligar a que acepte la conclusión anticipada del juicio oral, ¿entiendes? O sea, para eso hay un filtro, y ese filtro está que efectivamente el fiscal dé conformidad, pero esa conformidad tampoco puede pasar por desapercibida al juez, ¿no? El juez tampoco puede aprobar cualquier tipo de acuerdo. Ese acuerdo también tiene que pasar un aspecto netamente de un principio legal, ¿no? Ese principio recoge efectivamente que al haber pruebas, en este caso, como lo vuelvo a repetir, si hay pruebas prácticamente mínimas que corroboren el hecho imputado, efectivamente, ¿no?, el juez podrá aprobar total o parcialmente el acuerdo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué también habla de la discrecionalidad?
Porque hay delitos, por ejemplo, que con la ley 30838 no permitía que un procesado, por ejemplo, por violación sexual, feminicidio, tenga esa bonificación, ¿no? ¿Cuál es la bonificación de la conclusión anticipada del juicio oral? Es que se le reduzca la pena a un séptimo. En el caso de estos delitos que he mencionado anteriormente, no tenían esa posibilidad, ¿no?, de reducción. Sin embargo, a través de la ley 26.182, no me acuerdo, que ha sido promulgada en el 2019, ya permite que se cojan a la conclusión. Pero ¿cuál es el beneficio? Ninguno. Solamente es mantener la pena, pero yo creo que sí podría negociar la reparación civil, porque solamente habla de pena. Entonces, puede negociar la reparación civil, que sería un acuerdo prácticamente parcial, ¿no? Así es. Doctor, me gustaría que nos detalle cuál es el rol del juez en la conclusión anticipada, en qué circunstancias aplican o proponen ustedes esta conclusión. Ya, ¿en qué momento el juez debe amparar una conclusión anticipada? Si esa conclusión anticipada, como lo vuelvo a repetir, es a través del principio de legalidad, ¿no? Este principio, ¿qué nos da? Que efectivamente esta persona que se somete a un juicio prácticamente no se vulnere ningún derecho, o sea, que conozca los cargos, ¿no? Primordialmente que conozca los cargos, y realmente esos cargos unilateralmente el acusado con el abogado defensor acepten esos cargos, ¿no? Una vez que aceptan esos cargos, se traslada al juez y el juez hace un control, digamos así, ¿no? Un control en el aspecto legal, netamente de la pena y de la reparación civil. ¿Y bajo qué circunstancias usted como magistrado no tomaría como opción o no propondría la conclusión anticipada? Como también lo he dicho, en los casos de violación sexual que no está permitido. Definitivamente no. Ahí no. Feminicidio igualmente no está permitido. Sí está permitido la conclusión, pero no hay la bonificación de reducción de la pena. En esos casos, por ejemplo, no habría conclusión anticipada del juicio oral. No habría ni cómo negociarlo. Bien. Doctor, ¿existe otro término similar, pero obviamente que no es el mismo? Terminación anticipada y conclusión anticipada. ¿Cuál es la diferencia? Ya, ambos simplifican el sistema, ¿no es cierto? En la terminación anticipada, pues tenemos el término terminar anticipadamente y el otro es concluir anticipadamente. O sea, prácticamente es un juego de terminología, ¿no? En la terminación anticipada, pues negocia, digámoslo así, es también una justicia negociada, negocia el fiscal con la parte acusada, ¿no? Pena y reparación civil, ¿no? Pero ya no tiene el séptimo, sino tiene un sexto de reducción, ¿no? Que eso no lo hace, en este caso, el juzgamiento, sino lo hace investigación preparatoria. En cambio, en la conclusión anticipada del juicio oral, ¿hasta dónde se desarrolla? Se desarrolla hasta antes de la actividad probatoria, ¿no? Una vez en la actividad probatoria desarrollada, prácticamente desarrollada, ya no hay esa posibilidad, tanto en la terminación anticipada como en la conclusión anticipada del juicio oral, ¿no? La terminación, los roles están netamente separados, ¿no? Juez de investigación preparatoria hasta terminación anticipada, principio de oportunidad incluso, ¿no? Lo que también pasa en el caso del juez de juzgamiento, ¿no? En casos de delitos de mera actividad, por ejemplo, como son conducción, estabilidad, omisión, conclusión anticipada y principio de oportunidad, más no terminación anticipada. Bien. Existe otro término, conclusión tardía. ¿A qué se refiere? Ya. La conclusión tardía, bueno, efectivamente lo ha tocado solamente la Corte de Lima Norte, ¿no? ¿Cuál es la conclusión tardía? O sea, esta casación del año 2017 dice que mientras que no haya actividad probatoria, el acusado todavía puede cogerse a esta conclusión anticipada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el juez de juzgamiento le pregunta al acusado, ¿no? Señor, ¿usted va a declarar? Le dice, no, al último. O sea, ya sabes que no va a ir a juicio, ¿no? O te dice, no, en este momento voy a declarar. Entonces, cuando estás declarando, se da cuenta efectivamente que los hechos imputados prácticamente corresponden a lo que él ha cometido, ¿no? Y el abogado defensor podría decir internamente, ¿no? Porque eso no lo sabemos, internamente, efectivamente él ha sido, ¿no? Entonces, el abogado defensor, ante su asesoramiento, le podrá decir, mira, mejor es conclusión anticipada, hijo, te va a corresponder, mejor dicho, al acusado. Entonces, pese a que ya está declarando, él podría solicitar la conclusión anticipada. Es el único caso que ha tomado, como te vuelvo a repetir, Lima Norte, en una casación 2477-2017 de Lima Norte. No es la única que hay.
¿Y se acogen a esta conclusión tardía en cualquier momento del juicio? No, solamente hasta antes de la actividad probatoria. Nada más. Igualito con lo que pasa con la conclusión que le acabo de explicar, ¿no? Es también hasta antes de la actividad probatoria. En este caso, es antes de que se comienza a debatir los medios de prueba. Una vez que se debatan los medios de prueba, ya no se puede aplicar. Bien, doctor. Que sería también, discúlpame la opinión que te pueda dar, que si por ejemplo llevamos la declaración de la parte agraviada y el acusado también quería someterse, para mí yo creo que también podría darse un beneficio, ¿no? Que capaz ya no podría ser el séptimo, pero tendría que haber una regulación expresa, ¿no? Ello con la única finalidad, efectivamente, como vuelvo a repetir, es que los entes que están en el sistema penal, digamos así, la policía, perito de criminalística, de división médico-legal, tendientes a desarrollar sus actividades propias del día, ¿no? Ya no tengan que concurrir a juicio oral, ¿no? ¿Y cuál sería lo satisfactorio? Efectivamente, terminar rápidamente un juicio. ¿Y qué pasa con terminar rápidamente un juicio? Es disminuir la carga procesal, ¿no? Y terminar efectivamente. Así es. Es en beneficio tanto de la institución como de los ciudadanos. Así es. Doctor, y supongo de que de todas maneras hay un impacto en la sentencia final, ¿no? ¿Cuál es la vinculación del magistrado con la reparación civil que se otorga? Ya, como se dice, la conclusión anticipada del juicio oral es un sistema negociable, ¿no? En este caso, si el fiscal, o en este caso la parte civil, llega a buenos términos con la otra parte, con la contraparte, en este caso con el acusado y el abogado de la defensa, bueno, el juez puede asumirlo. Sin embargo, también puede ser que no haya ese acuerdo, ¿no? Sería en este caso un acuerdo parcial, solamente pena, reparación civil no. Entonces tendríamos que desarrollar actividad procesal solamente para determinar la reparación civil. ¿Cuál es la reparación civil que le corresponde? El juez ya determinará a buen criterio, ¿no? Desarrollando toda la actividad procesal, suspende su audiencia y emite su sentencia después de 2 días, ¿no? Y claro, puede ser en 2 días o puede ser que el código también lo permite, 8 días posteriores, ¿no? Bien, doctor. Por supuesto, esto se desarrolla con bastante responsabilidad por parte de ustedes dentro de la institución. Claro, la responsabilidad, como te digo, es que las sentencias son publicadas, ¿no? Y es más, cualquier persona hoy en día ya no era como antes, que era un secretismo, ¿no? Ahora cualquier persona puede solicitar copias de una sentencia y eso puede ser publicado, ¿no? Entonces, si un juez aprobaría un acuerdo que es ilegal, prácticamente pues podría tener responsabilidades netamente de carácter administrativas, ¿no? O en todo caso penales o civiles, ¿no? Que sería de acuerdo a la evaluación de cada proceso que nosotros desarrollamos, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor, por la entrevista del día de hoy. Gracias a ustedes más bien por haberme entrevistado. Espero que se haya zanjado algunas oportunidades, pero déjame terminar decir algo, ¿no? Los abogados defensores saben cuando una persona cometió un delito, ¿no? Sí. El juez no lo sabe, el fiscal tampoco lo sabe, pero el abogado sí lo sabe, ¿no? ¿Y cuál sería un beneficio, no? Este beneficio sería, por ejemplo, es que antes de la aceptación de cargos, que son una de las preguntas que hace el magistrado, es que el acusado pueda, en todo caso, pedir una conclusión anticipada del juicio oral. ¿Cuál es ese beneficio? Es la reducción de su pena. Por ejemplo, si hablamos de una pena de 6 años, le corresponde a él reducirle un séptimo, ¿no? Y ya no va a ser los 6 años. Entonces, a veces hay un asesoramiento, ¿cómo te puedo decir? Indiscriminado o falsario, digámoslo así, para que esta persona no se someta, ¿no? Lo llevamos a juicio, pero ¿cuáles son las ventajas de la conclusión? Es que tú puedas negociar pena, reparación civil, inhabilitación, multa, incluso la multa porque también te baja, ¿no? Es una pena que también disminuye, en todo caso, el séptimo de la pena. Ese sería un tip que yo podía dar y alcanzar, ¿no? A las personas que ven este programa, ¿no? Y de verdad, muy agradecido por la invitación. Esperemos pues que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Gracias. Bien, doctor, definitivamente ese es el mensaje, ¿no? Incentivar a los abogados a dar una buena asesoría a los imputados. Muchas gracias, doctor. Gracias también, gracias. De esta manera concluimos Yaicuna Judicial el día de hoy. Recuerden que si quieren seguir nuestras redes sociales, nos encuentran como Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Con nosotros será hasta una próxima edición.